Muchas gracias, rector, vicerrector, autoridades, personas que nos acompañáis. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Un saludo muy especial para una persona con la que he compartido mucho tiempo, muchas vivencias y le guardo un cariño muy especial, que es Juan Carlos Aparicio, al cual le agradezco muchísimo que esté aquí. Me sucedió en el Ministerio, compartimos, fuimos secretarios los dos al mismo tiempo. Él mantuvo la Secretaría de la Seguridad Social, en fin, fue un gran ministro, un gran alcalde y le agradezco, y un gran amigo, que es lo importante para mí hoy. Van a disculparme mi voz quebrada por esto del código binario de la vida, el yin-yang, los opuestos, ¿verdad? Mientras más calor hace, parece que el cielo te castiga y te resfrías y te fastidia la garganta el día preciso que tienes que venir a hablar y ante un auditorio tan significado procurar no hacer demasiado ridículo. Me vaya a disculpar la voz, espero aguantar hasta el final y poderos contar las 4 reflexiones que quería hacer. Muchas gracias a los patrocinadores. En estos momentos de penuria hay que agradecer muchísimo las instituciones que apoyan, también incluso con dinero, como se dice, incluso con dinero, las actividades, muy de agradecer, y a los organizadores, porque si organizar un curso ya es importante, 21 es 21 veces más importante, pero si además se hace de forma matricial, es decir, en una decena, he visto, de ubicaciones distintas, en una provincia tan hermosa pero tan grande como Burgos, pues realmente tiene mucho mérito académico, logístico y humano, y por tanto pues me siento muy halagado hoy poder inaugurar este curso. Bueno, por mi afición a la arqueología y porque estamos en Burgos, yo creo que aquí la ciudad, y con todas las limitaciones y el momento, hizo una apuesta estratégica buena. A mí me impresionó muchísimo cómo una ciudad como Burgos, con una iconografía, por ejemplo, del Cid tan marcada, ¿no?, históricamente, y con unos hitos históricos tan claros, cambiar el imaginario cuesta mucho, ¿no? Y cómo habéis ido adaptando, incorporando un imaginario muy moderno, que yo creo que tiene mucho futuro, que es Atapuerca, la evolución, aparecen hoteles, plazas, imágenes, y también pues las grandes inversiones que se están haciendo y que a mí personalmente me parece que aportan muchísimo, a pesar, bueno, pues del momento en que han nacido y de las dificultades que puedan conllevar. Yo por todo ello pues quiero hablar de adaptación, y adaptación darwiniana de la realidad en los momentos de grandes cambios. Además voy a hablaros casi más que académicamente, hombre, intentaré por lo menos mantener un mínimo nivel, contar las propias conclusiones que yo he ido llegando cuando he visto cómo un mundo en el que yo creía económico, ¿no?, económico y social sobre todo, socioeconómico, que es donde me voy a centrar, y empleo, en el que yo creía, bueno, con las dudas que podemos tener todos, en un momento dado se colapsa. Se colapsa, y utilizo la expresión creo que adecuadamente, bajo una conmoción social, se desmoronan sectores enteros económicos, cambian, nacen dudas, las actitudes sociopolíticas se modifican, y a mí eso me hizo empezar a ver, y utilizaba el símil, ¿no?, por la evolución en la historia del planeta. Ya sabéis que, bueno, evoluciona todo, pero nada es constante, no es una evolución uniforme, sino sin saber muy bien por qué, en determinados periodos geológicos, pues hay grandes cambios del ecosistema. Sabéis que ha habido 5, el planeta si tiene 4.500 millones de años, ha habido 5 grandes extinciones de especies. No sabemos muy bien por qué, un meteorito, la radiación, el carbono, no sabemos muy bien exactamente, pero de momento, en un momento dado, cambiaba bruscamente el ecosistema del planeta, y en algunas de estas extinciones desaparecían el 95% de los seres vivos, y la vida volvía a florecer. A mí eso me hacía pensar cuando veía cómo personas de mi entorno, amigos míos, buenas personas con talento y que habían triunfado en el mundo de la empresa, se quedaban bloqueados. Ante el cambio no eran capaces de evolucionar, de adaptarse, de cambiar, de inventar. Miraban el futuro por el retrovisor, una y otra vez, bajo el argumento tan perjudicial de si hicimos esto y no fue bien, lo que tenemos que volver a hacer lo que hicimos porque ya no fue bien. A mí aquello me empezó ya, y ya hablo de hace 4 o 5 años, a la lógica del todo fluye de Heráclito, ¿no?, de la adaptación permanente, pero en algunos cambios de forma más intensa. Por contar metáforas de evolución, ¿no?, y simple, si queréis, infantil, pero es bueno que entendamos la lógica darwiniana que tiene la existencia. Venimos de unos tiempos, ya empiezan a estar un poquito lejanos, porque la broma empieza en el 2007, pero veníamos instalados en la lírica, ¿no? En la lírica, en fin, todo era social, apoyo mutuo, compartido, por tanto se minimizaba el riesgo, y las palabras lucha, muerte, las palabras intensas propias de la lucha darwiniana por la vida, pues estaban casi proscritas, no existían, ¿no? Y cuando se ve de cerca,
pues uno tiene que sacar al bueno de Darwin, que sigue siendo una persona apasionante, controvertida en algunas cosas, evolucionada en otras, y la teoría de la evolución para confirmar que en economía, como las empresas también son seres orgánicos que se relacionan con su entorno, funcionan las leyes darwinianas de la evolución. Yo como ejemplo me gusta poner, y en esta tierra todavía con mucho más criterio, ¿no?, que miremos para atrás. Hay miles de metáforas y ejemplos que podríamos poner en nuestra evolución, pero me voy a centrar en una porque es la iconografía pura, ¿no?, que es el Jurásico, la época de los grandes dinosaurios, donde el rey de la creación hace 65 millones de años era el Tiranosaurio Rex. El Tiranosaurio Rex era una bestia formidable, una dentadura feroz, una musculatura, era el gran depredador, ¿no? Era colosal, terrible, monstruoso. Hoy en día, quien esté libre en su casa de tener un tiranosaurio rex, a los niños les encanta, todos tenemos tiranosaurios, muñecos, cómics, películas, de alguna forma es el dinosaurio por antonomasia, ¿no? Ahora es simpático, habría que verlo en aquella época si no lo encontráramos, ¿no? Pues este tiranosaurio rex, los dinosaurios dominaban la existencia del planeta completamente, hace 65 millones de años. Justo en aquel momento la paleoantropología y la paleontología ubica el nacimiento del primer mamífero, o el primer mamífero hasta ahora localizado, que era una ratita insignificante, una musaraña, que estaría por allí, la criaturita de Dios, sobreviviendo como podía. Fijaros, el futuro que le podíamos pronosticar a aquella ratita minúscula, comparado con las bestias colosales de dinosaurios, tiranosaurios y demás tropas de tamaño inmenso, ¿no? Bueno, pues la verdad que si tuviéramos una máquina del tiempo y nos fuéramos a aquel momento del Jurásico, miraríamos hacia la bestia formidable para arriba, miraríamos a la ratita abajo y diríamos: ratita, ratita, no tiene futuro ninguno. Cualquier bestia de esta te va a pegar un pisotón y caput, la estirpe de los mamíferos y lo que puede venir detrás. No tenéis futuro ninguno. Pero aquí, que la vida, que siempre es el azar, los duendes, el destino, Dios, el cosmos, qué sé yo, pero siempre tiene un afán por hacer lo contrario de lo que nos suele creer. Aquí que algo pasó en el planeta, lo que decía antes, un meteorito, unas radiaciones, erupciones volcánicas, no lo sabemos muy bien, pero el ecosistema cambió y los dinosaurios desaparecieron. El ecosistema cambió e hizo que se convirtiera más favorable para la ratita y que naciera la estirpe de mamíferos en la cual hoy se supone que nosotros encabezamos. El tiranosaurio y su secuela de dinosaurios murieron y la rata sobrevivió. Primera lección, y en esto es muy importante, y Darwin tenía razón, y tenemos que aplicárnoslo a la empresa, a los países y a las personas, y a la universidad también, y a mí, a todos. El que no sobrevive, el que no se adapta, muere. Primera reflexión importantísima, importantísima, y que yo quiero que la hagáis personalmente cada uno de vosotros y vosotras, como me la hago yo cotidianamente, porque hay una crueldad en esto. Porque decía, quien no se adapta muere, y ya estamos en tiempos de épica. Y vamos a vivir durante una temporadita tiempos de épica, porque se muere. Como no te adaptes, como no hagas un esfuerzo, y adaptar no es dejarte llevar por la corriente, adaptar no es decir lo que dice el entorno, adaptar es una adaptación creativa, anticipativa, de esfuerzo, significa de preparación, de motivación, de salir a la calle con ganas de innovar, de buscarte tu hueco, de no deprimirte, de tener valores humanos y personales. Todo el esfuerzo de adaptación es tremendo y quien no lo haga, muere. Ahí tenéis que hacernos, y de verdad, eso que nos enseñaban de pequeño, que era, por cierto, muy interesante y muy positivo, ¿no? El acto de por la noche de reflexión del día, tenéis que pensar cada uno de nosotros, yo lo hago si tenéis alma de dinosaurio o alma de musaraña. ¿Estáis en esfuerzo de adaptación o creéis que ya está todo hecho y que al final esto es un estornudo y que pasará? La adaptación es muy fastidiosa, porque lo bonito es repetir lo que ya sabemos, ya hicimos el esfuerzo, vivimos de los réditos, todos tenemos un poquito de alma de dinosaurio, porque la adaptación es fastidiosa, siempre hay incertidumbre, riesgo, pero aquí en estos momentos, y institucionalmente y como universidad, tenemos que hacer esfuerzo de adaptación y eso conlleva prueba, error, riesgo e innovación, sin duda ninguna. Segunda enseñanza, bueno, pues no sobrevive el más fuerte, sino que mejor se adapta. El tamaño, esto no es cuestión de tamaño, sino de inteligencia y adaptación. Hemos visto caer colosos que jamás hubiéramos creído que hubieran podido caer, internacionalmente y nacionalmente, en muy pocos años, entidades financieras, empresas, países que han caído, todavía veremos caer algunos, y han sido muy pocos. Por tamaño, no, sencillamente porque no supieron adaptarse o no anticiparon, o el cambio de ecosistema le pilló
contramano o endeudados, o cual una. Y tercera enseñanza, y esta es la positiva, porque cuando vemos que cambia el ecosistema nos asustamos. Y donde había antes verdes prados, pues ahora hay estepa o sequía o menos comida, y creemos que el mundo se acaba. Pues mira, curiosamente, ahora es verdad que están desapareciendo algunas especies, pero ha habido 5 grandes extinciones. Como decía, detrás de cada una de esta extinción, las especies vivas se multiplicaban, crecían. No han ido para atrás las especies vivas en el planeta, han ido para arriba. ¿Qué quiere decir? Y eso vuelve a pasar. Tras un colapso como este, tras un cambio de ecosistema brutal, algunos dinosaurios mueren, o muchos podemos morir y quedarnos atrás. Pero sin darnos cuenta, las pequeñas musarañas ya están por aquí, ya están naciendo personas, ideas, empresas, instituciones, con otra mentalidad, sin atadura, sin deuda, con ambición, con ganas, que se perciben. Y hablaré de esto porque tengo oportunidad, porque presido la consultoría que está en toda España y muy sensible, y empiezan a aparecer cosas muy interesantes, muy interesantes. Mientras un ciudadano medio ve cómo se colapsa y mueren dinosaurios, no se está dando cuenta que las musarañas empiezan a prosperar. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestra economía y es lo que va a dar un cambio muy interesante en estos próximos años. Aquí, pues, la reflexión que nos hacemos, porque con esto terminaré la conferencia personal y es muy importante, y esto vale para la empresa. Yo voy a hablar más de empresa, institución, pero vale también para la carrera profesional. Hay muchas personas aquí que estáis en la docencia y tenéis que decidir exactamente igual si os vais a quedar ya con el manual que sabéis o vais a estar en esfuerzo de conocimiento, de adaptación, de tecnología, de medios, con todo lo que conlleva. En estos momentos, pues, estas 3 materias me parecen extraordinariamente importantes. Y estas leyes darwinianas valen para los seres vivos, y ahí está el registro fósil que lo demuestra, ya es ciencia, ya no es opinión, pero también vale para las personas, las empresas, las instituciones y los países. Darwin es una cosa fastidiosa porque habla de vida y de muerte. Y es que la realidad es fastidiosa o hermosa, o por ello hermosa, porque habla de vida o de muerte. Y cuando esta es la realidad, pues hay, y con esto terminaré la conferencia, como decía, una bombillita, de verdad, es como una cosa de actitud a la cual cada día hay que darle más importancia. Sabemos, y de verdad, porque es una realidad que vemos, que muchos van a morir y algunos con esfuerzo van a sobrevivir y van a salir reforzados. Pues aquí hay un tema, ¿en qué partido queremos estar? ¿En qué equipo queremos estar? ¿De qué bando queremos ser? Yo personalmente, y con mis errores, que he cometido muchos, pero mentalizado estoy por hacer un esfuerzo de adaptación tremendo. Yo voy a intentar sobrevivir. Y yo estoy seguro que las personas que estáis aquí lo estáis intentando, pero todavía tenemos que hacerlo, si es posible, con más ahínco. Porque estas muchas musarañas, estas muchas seres con ganas que intentan adaptarse, al final generan la masa crítica suficiente para que una sociedad, que es lo que tratamos entre todos, salga. ¿Estamos en un cambio de ecosistema brutal? Estamos. Esto no es solamente una crisis económica. Si fuera una crisis económica tipo 73, tipo 92-93, pues estaríamos hablando de una crisis. Esto no es una crisis, esto es un cambio de ecosistema. Esto es un cataclismo, esto tiene fuerza telúrica. Por muchos motivos que no querría abordar hoy, si os creéis que solamente esto es cuestión de los pisos o de los bancos, bueno, pues parte de la realidad. También es cuestión de los pisos y de los bancos. Pero esto va mucho más allá y se mezclan, pues, una revolución tecnológica que va a modificar no solamente nuestros procesos industriales, sino la forma de entender el mundo, de relacionarnos, de compartir información. Hay un cambio tecnológico que condiciona casi todo. Hay un cambio geopolítico y también tenemos la suerte de tener algún militar y algún general entre nosotros, que esto me podrían dar una lección ellos, pero hay un cambio geopolítico muy importante, muy importante. Hasta ahora los occidentales mandábamos, quien parte y reparte se lleva la mejor parte, y ahora nos toca compartir el poder, y eso es un eufemismo, pues, con Asia, con China, con diversas zonas del mundo. Eso no va a cambiar ya. Eso no va a cambiar ya, y hemos visto cómo nuestras fábricas se han ido para allá, y nosotros nos endeudamos para comprarles lo que ellos producían, y nosotros nos quedamos con paro, ellos con empleo. Ha habido una serie de cuestiones que están pasando delante de nuestras narices y que no va a modificarse. Pues nosotros teníamos un nivel de vida, pues, alto, ellos lo tenían bajo, y esto, como cuando tú abres fronteras y globalizas, pues al final esto es hidráulica pura. Para que esto viva, al final la tendencia es así. La globalización está siendo, bueno, tremendamente justa, y esto a veces, porque lo que es de moda es criticar la globalización, a mí me parece que la globalización está siendo tremendamente solidaria, porque a los más pobres le está permitiendo desarrollarse y crecer,
y los más ricos pues nos está costando, en estos casos, mucho dinero, mucho empleo, mucho esfuerzo y dolor. Y por eso somos nosotros, porque ellos se están adaptando, los que tenemos que ver cuál es nuestro sentido y adaptarnos. Y yo soy de los que creo que tenemos elementos para jugar la partida. Tenemos que jugar la partida desde nuestros condicionantes, pero hay elementos para jugar la partida y lo que no podemos ya es añorar esos tiempos en los que mandamos, porque esos no van a volver y veremos pues muchas cosas en estos próximos años. Por todo esto yo considero que esto es un cambio telúrico, un cambio de ecosistema y por tanto con todos los elementos climáticos, geológicos, ambientales para desaparición y aparición de nuevas especies en las cuales tenemos. Y además ya en España en concreto yo creo que ha muerto un modelo económico que nació en la España de los 60, del desarrollismo, del cual queramos o no, pues hemos ido con secuelas durándolo o prolongándolo. Hasta ahora ha cambiado el modelo, construcción, turismo, desarrollo, etcétera, etcétera, ha caído, se acabó, ahora veremos qué creamos, y también está muriendo o tiene serias dificultades, igual que el modelo económico de los 60, pues el modelo político de los 70. Y estamos viendo y probablemente seamos testigos estos próximos años de cambios políticos pues importantes, porque bueno, nuestro modelo de sistema político tiene ya algunos años, responde a la España de los 70, que está muy bien, pero lógicamente esto conllevará cambios. Únase todo este cóctel, pues realmente estamos en unas condiciones de colapso severo, con lo cual la adaptación no solamente ya es profesional, que si cabe es la más fácil de todas, porque estamos programados y las personas que aquí estáis tenéis inquietud, si no, no estaríais aquí, y por tanto estamos preprogramados para la adaptación profesional, no nos asusta ni el trabajo ni el estudio, ahí lo hacemos bien, pero esto conlleva adaptación mental. Igual que socialmente, familiarmente, hemos tenido que ir comprobando valores que nos extrañaban desde nuestra infancia, que son temas que hemos tenido que adaptarnos, pues esta incertidumbre en varias materias que nos metemos hace el cóctel perfecto, ¿verdad?, de la incertidumbre que tanto divierte a estas corrientes físicas tan en boga, de la física cuántica y teoría de la incertidumbre. Bueno, y aquí entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya primero hay muerte y vida, y va a haber mucha gente que le va a ir muy bien, y hay gente que no hubiera tenido ninguna posibilidad en el ecosistema anterior y que va a encontrar campo abonado para poder crecer. España nos ha pillado mal, en principio, por las deudas, por nuestro modelo económico de los 60, etcétera, etcétera, estamos sufriendo, pero fijaros, yo ahí, y casi anticipo, creo que nos queda todavía cierto sufrimiento, pero anticipo que en algunas cosas vamos a hacer con mucha fuerza, y empieza a verse ya algunos elementos, y no quiero en este caso hacerle propaganda tampoco al gobierno de los brotes verdes. El gobierno está bastante, yo creo que se lo cree, es decir, repite que parece brotes verdes, yo creo que en gran parte tiene razón, lo que pasa es que no se pueden lanzar ni mucho menos campana al vuelo porque hay muchas incertidumbres todavía, ¿no? Y viendo que es verdad que hay cosas que empiezan puntualmente a mejorar, sí tenemos que ser muy prudentes porque todavía hay incertidumbre, miedo, y puede ser un tropezón nuestro, o un tropezón de Francia, o de Japón, y hablaré brevemente de ello, que nos condicione. Bueno, pues en este campo es donde meto yo o introduzco el concepto de adaptación personal de empresa, ¿no? Y por eso, qué criterios tenemos, cómo podemos entender o personalmente determinar nuestro rumbo profesional o en la vida, ¿no? Y aquí pues ya se introduzco conceptos de talento, e inteligencia, ¿no? Os digo, la adaptación no es el corcho que flota y se adapta al nivel de la corriente, sino es el decir, oye, esto ha cambiado, mis valores y mis metas son estas, el camino que debo tomar es este, y por tanto hay una adaptación inteligente y un hacer. Tengo que ser breve necesariamente y por eso cometeré imprecisiones. Voy a ir a definiciones de brocha gorda, porque seguro que aquí hay doctrinas y pensadores y podréis matizarme. Pero talento, básicamente, ¿qué es? Simplificado mucho. Tiene talento la persona que hace algo especialmente bien. Talento se demuestra haciendo. El talento es una potencia, una capacidad, pero me refiero ya al talento ya desarrollado, que conlleva una parte innata y mucha de esfuerzo y de preparación y de motivación, etcétera. Por tanto, tiene talento la persona que hace, o la institución, o la empresa que hace algo especialmente bien. Y la inteligencia. La inteligencia, y también simplificando, se demuestra cuando para conseguir una meta, alcanzar un objetivo, resolver un problema, somos capaces de construir alternativas y con las distintas herramientas de la inteligencia, memoria, razonamiento abstracto, incluso si queréis intuición, los distintos elementos que puede ser este cesta tan amplia de la inteligencia, somos capaces de construir alternativas y elegir la más adecuada.
El talento se demuestra haciendo y la inteligencia eligiendo. Y es muy importante la distinción porque a veces, y muy simple, pero es muy eficaz este modelo que os estoy planteando. En la vida o en las empresas, la universidad, por ejemplo, claramente desarrolla muchos elementos de la inteligencia, conocimiento, formación, exámenes. Superar un examen desarrolla músculo de la inteligencia, o bien capacidad de razón, o bien lógica, o bien memoria, muchas herramientas de la inteligencia, y en parte prepara para el talento. Socialmente está muy valorado el talento, muy valorado el talento. Personalmente valoramos mucho el talento. Talento equivale a autosatisfacción, autorrealización, valor social, nos valora a la gente, vincula a la vocación, a la felicidad, al nivel de social o de renta que tenemos. Por tanto, el talento, no cabe duda que es el oscuro objeto del deseo de todo, o el luminoso objeto del deseo de todo, y está valorado. La inteligencia es más fastidiosa, ¿eh? De hecho, popularmente se dice a veces, tened cuidado con ese o con esa, que es muy listo. Esa es muy lista, ese es muy listo. Nos da cierto miedo, cierta inquietud la inteligencia, y es distinto, ¿no? Fijaros, en una organización, en cualquier organización, es verdad que ahora las organizaciones son ya matriciales, abiertas, incluso los modelos de organizaciones van cambiando, ¿no? Pero la organización clásica, y la mayoría lo son, más o menos piramidal. Abajo van subiendo. En una empresa, por ejemplo, toda la estructura piramidal hace cosas. Una empresa produce bienes o servicios, o una administración produce servicios. Por tanto, hay que hacer, y tiene talento. En una empresa debe tener talento, del que está abajo hasta el que está arriba. El talento debe ser uniforme. Sin embargo, lógicamente, a medida que vas subiendo, menos te pagan por hacer y más por decidir. Y aquí hay muchas personas que tienen nivel de responsabilidad, y ya sabéis que a partir de un momento se hace muy poco, y lo que se hace es A, resolver marrones, y B, decidir. Pero realmente ya hacemos poco. Y si llegas a un consejo de administración o a un consejo de ministros, realmente decide, tomas decisiones. El decidir, y me tomaré extraordinariamente importante, pero sobre todo conlleva responsabilidad, y en esto ya sabéis lo que es el peso de la púrpura, ¿no? Os habrá pasado, como me ha pasado a mí muchísimas veces, que tengo que tomar decisiones más o menos importantes, pero de luego cuando hay responsabilidad pública o de empresa y afecta a más personas, oye, es fastidioso, ¿no? Porque equivocarse, vas a involucrar a muchas personas, lo conlleva. Bueno, pues eso que os decía del talento y la inteligencia, fijaros, yo sí he descubierto con los años una cosa en la cual yo no creía que fuera así. Yo de verdad creía que se llegaba por el trabajo. Bueno, siempre me han dicho, en mi casa y en mi entorno, tú tienes que ser trabajador, sobre todo buena persona y trabajador. Si trabajas, llegará donde quieras. Con el esfuerzo y el sudor se llega a todos lados. Y más o menos primero, es verdad, ¿no? En gran parte es verdad, no es ningún disparate esa afirmación, pero es insuficiente. Es como es condición necesaria, pero no suficiente. Yo me he dado cuenta en la vida que tan importante como el hacer, o más importante que el hacer, es el decidir. Si tú tomas una decisión equivocada y mandas el ejército para la ruta equivocada, o mandas en la época de la glaciación a tu tribu en la ruta equivocada, o mandas en tu persona o tu empresa a comprar pisos o viviendas o endeudarte en el año 2005, cuando tú tomas decisiones, mientras más talento, esfuerzo, ahínco, horas de trabajo le ponga a la decisión equivocada, lo que hace es hacer el hoyo más hondo, acercarte al precipicio. Si tomas la decisión acertada, con un talento normal y lo justo, vas a avanzar, porque el viento, las circunstancias, el esfuerzo, te hacen que tú avances más. ¿Qué quiere decir? Y esto es duro, ¿no? Porque muchas veces yo pienso, yo probablemente, y todas las personas que estáis, seáis más, o yo sea más, lo que decidí que lo que hice. Probablemente en gran parte estáis donde estáis ahora mismo, en un porcentaje más alto de lo que os creéis, por lo que se decide que por lo que se hace. Y curiosamente dedicamos horas, esfuerzo, trabajo al concepto talento, a desarrollarnos, a formarnos, a hacer bien, como no, es obligado, sin duda ninguna. Pero, y son muchas las personas en las empresas que veo, y muchas horas de esto, me doy cuenta que las decisiones, el primero, el que os habla, o sea, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra en cita evangélica, tomamos decisiones importantes, o muy importantes, o trascendentes en nuestra vida, con
menos preparación que la que puede dar un cursillo de 3 horas. Es decir, dedicamos mucho a hacer, o mucho tiempo a hacer y prepararnos a hacer, y a veces las decisiones no tanto tiempo. Y por eso, en estos tiempos de adaptación, hay que tener talento siempre, el esfuerzo, la preparación, pero atención a las decisiones. Atención a las decisiones y al tiempo que hay que dedicar, y hay que dedicar tiempo a decidir, a pensar, a tener estrategia, a marcar el camino, después ya vendrá la táctica. Pero estos conceptos son absolutamente importantes y trascendentes. Nos dejamos llevar más por el talento y es muy importante, básico, es la clave de la adaptación, pero atención a las decisiones, porque tras una decisión acertada, todo el talento brilla. Tras una decisión equivocada, mientras más, al final podrás remontar la situación, pero cuántas horas, qué esfuerzo, cuánto tiempo. Y cuando el otro que la tomó, tu competidor o el otro, está ya en un lugar que probablemente nunca llegue. Hay que prestar mucho tiempo a las decisiones, y si uno se equivoca, y nos equivocamos todos, no pasa nada por rectificar, pero quizá el dónde ponemos y el camino que pongamos es muy importante. Y también en estos tiempos de inquietud, pues está el factor relacional, que no solamente es la política o la universidad, donde también hay no solamente el componente académico y doctrinal y científico, sino también el componente relacional, que es más importante, y hay que prestarle una pensada a todas esas corrientes algunos llaman inteligencia emocional, otros algo más omnicomprensivo, pero en fin, básicamente fue Goleman quien popularizó el concepto de inteligencia emocional con aquel super bestseller que todavía se ha leído, que es el libro de la inteligencia emocional, que pasa casi como el tiranosaurio Rex, ¿no? El que esté libre de tenerlo en su casa, en esta sala, que levante la mano, ¿no? Prácticamente lo hemos leído todo y tiene una influencia muy importante. A mí me hizo mucha gracia cuando lo leí, porque en fin, yo tengo un matiz si es inteligencia o talento, pero bueno, ya es una pequeñez, ¿no? Científica. Pero realmente el libro al principio era muy divertido, ¿no? Este era un tipo curioso que se dedicó a ver el CI de las distintas clases, generaciones de las cohortes, y molestarse después cómo le ha habido en la vida. Yo entonces, claro, cada uno se aplica, y esto pasa como en literatura, ¿no? En el fondo nos gustan las novelas que hablan de nosotros, indirectamente, que nos ponen en el lugar y que nos hacen sufrir o amar, o que dicen, o que lo asocian, ¿no? Bueno, pues yo me acordaba perfectamente, ¿eh? Yo leía el libro y me venía a la cabeza cuando yo soy de la primera generación de GB. Habrá algunos carrozones aquí más o menos que seáis de mi quinta, de la primera. Fue una revolución también pedagógica. Apareció el conjunto, el sistema el álgebra de conjunto, las fichas estas, un sistema de fichas, en fin. Y entre las muchas innovaciones pedagógicas de GB aparecieron los psicólogos y los test de inteligencia en los colegios. Yo me acuerdo que mi madre perfectamente: niño, hoy van a ir los psicólogos a tu clase y te van a leer la mente. A mí aquello me pareció trascendente, ¿no? Te van a leer la mente, qué barbaridad. Bueno, nos pusieron unos test, algunos lo habréis hecho, los de mi quinta seguro, que eran pues una serie de series alfanuméricas, fichas geométricas que giraban, unas manchas abstractas que asociaba, en fin, todo allí, nuestra honra en juego, la lengua afuera, hacía lo que podía y hacía el famoso test de inteligencia. A las 2 o 3 semanas te llamaban, estaban con tus padres, los psicólogos, pues para comentarte el resultado. Y había 2 partes en la entrevista. Claro, estas cosas, tus padres, el colegio, a mí aquello me imponía, claro. Y tenía 2 partes. Una, la soft, que era las actitudes. Pues niño, tú vales para matemáticas, o tú vales para la universidad, o tú vales para la función pública, o para la enseñanza, o a ti te puede gustar la acción, en fin, cada uno con su línea más o menos que había. Y a continuación llegaba la HEART, que era el CI, el cociente intelectual, donde te decían al final, pues tú tienes 82, 94, 102, para a continuación, que siempre lo decían, decirte, pero esto es un tema muy confidencial, esto no puedes saberlo nada más que tu padre y tú, no lo comentes a nadie, ni que decir tienes en el colegio el día siguiente, que todos sabíamos quién era el listo, el menos listo, en fin. Y además, eso lo sabemos todos, de tal forma que yo leyendo el libro comprobé, miré para atrás, que eso deja una huella indeleble. Yo me acuerdo perfectamente que eran los listos, los menos listos de clase, en fin, eso dura toda la vida. Y yo ya personalmente apliqué el principio de Goleman. ¿Y qué decía Goleman? Y por eso yo no soy Goleman, y él es Goleman, claro. Él dijo, bueno, eso es así, vamos a ver cómo le ha ido en la vida a esta tropa. A los que tienen un CI alto, si de verdad hay un axioma matemático de al más listo le va mejor, al de medio pelo, pues ni fu ni fa, y a la criaturita de Dios, menos dotada, pues le tiene que ir regular nada más. Si eso fuera cierto, pues podríamos casi con la memoria. Podéis hacerlo vosotros con la gente de vuestra clase, porque más o menos sabemos dónde estaban en el ranking de CI. Bueno, pues ahí saltó la sorpresa, y saltó una sorpresa gorda. A Goleman le salía que gente con el CI, oye, a algunos le había ido bien, pero a muchos no le había ido bien. Y gente con CI muy alto había fracasado.
en la vida, en la empresa, en la universidad, socialmente, en la administración, sentimentalmente, había fracasado. Y digo, bueno, pero ¿esto cómo es? Si estás listo, ¿cómo fracasa? Mucha gente de la mitad de la tabla, pues había mucha variabilidad. Algunos triunfaban, otros no le iba bien, otros tal, y algunos de C y bajo, pues resulta, bueno, a algunos no le ha ido bien, pero muchos le había ido razonablemente bien, y esto no es broma, algunos habían llegado hasta ministros. Es decir, que realmente había, no es nuestro, yo creo que nosotros nos salvamos, ¿no? Pero realmente había una variabilidad ahí tremenda, tremenda. Y entonces ya él acuñó el concepto de inteligencia emocional, que en el fondo es, mire usted, es que la inteligencia no es algo, un templo luminoso, translúcido, lejano en la montaña que irradia conocimiento y sabiduría y razón, sino que en el fondo somos personas que tenemos cabecitas, sí, pero corazón, tripas, vísceras, sangre, celos, amores, envidia, pasión, en fin, el cóctel bellísimo de la persona que hace que seamos como somos, y por tanto pues es un talento distinto que el emocional. Cómo registramos nuestras emociones, cómo nos relacionamos con los demás, cómo empatizamos, cómo somos asertivos, cómo negociamos, etcétera, 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 etcétera. Y por tanto, bueno, ese enriquecimiento emocional pues conllevó una serie de cambios importantes, porque el occidental habíamos estado mucho con la razón, ¿no? Y acuñó el concepto de inteligencia emocional. Bueno, para mí es talento, pero no entrar en el debate. Yo sí creo que hay una componente ahora que unir, y tenemos que pensarlo muy mucho cuando tracemos estrategias, podemos marcar rutas, podemos automotivarnos, pero y cada persona sabe sus talentos. Hay personas que tienen un extraordinario talento relacional y social y emocional, otras personas son muy brillantes y lo tienen menos, y les cuesta más relacionarse o son ásperos, o bueno, cada persona tiene su cóctel. Bueno, pues todo igual que uno le echa más horas y se aprende el libro más gordo, pues uno con esfuerzo también puede pulir y mejorar el talento del cual carezca. Oye, y no llegará a destacar nunca como mi simpatía, pero por lo menos hace una tarea. Y después, en estos momentos que hay mucha gente pasándolo mal y con crispación y con duda, esa capacidad de inteligencia emocional es muy importante. Yo, por ejemplo, ahora que me toca mucho negociar, como se ha dicho en esta actividad, en conflictos, ¿no? O laborales, o civiles, o mercantiles, y cuando estás en conflicto, oye, se lían unas broncas. He ido llegando a varias conclusiones genético-colectivas, ¿no? Porque los pueblos, en fin, el concepto de pueblo suena muy mal, pero más o menos en los españoles pues tenemos algunas actitudes positivas. Yo creo que somos empáticos, más o menos nos sabemos poner en la cabeza del otro, más o menos, o sea, nuestra media de nivel de empatía es, yo creo que es razonable, pero sin embargo somos poco asertivos, que es la otra herramienta por definición del negociador. Como sabéis, la asertividad es la capacidad de defender tus posturas sin necesidad de atacar al otro, sino siendo amable, amable y tenaz. Eso ya el español es muy poco asertivo. Mirad los debates parlamentarios y comprenderéis cómo sistemáticamente para defender una idea se ataca al otro. Pero eso que pasa en el debate parlamentario ocurre en la mesa de negociación y en la vida. Nos cuesta muchísimo mantener posturas sin pasar al ataque. Eso son cuestiones de inteligencia emocional, son trucos de negociación, que en esto podríamos hablar horas y horas, por ejemplo, pero consejo que doy, defensa con firmeza. Oye, tú tienes tus convicciones, tus intereses, hay que defenderlos, pero no te tienes por qué acordar de la madre del que está enfrente, por decir algún caso que hacemos una y otra vez, y observarlo, en cuanto tensas a una persona enseguida, y pues tú sí quisiste, y eso son cuestiones que vienen al caso de inteligencia emocional, que hacen que en una negociación pues una persona suelan obtener más ventajas que otras, y simplemente por cuestiones de este tipo de inteligencia emocional, más que realmente por capacidad negocial o mercancía o servicio de intercambio. Bueno, y con esta diciendo, y es lo que quiero decir, ¿no?, que la adaptación en nuestras empresas, en nuestra cabeza, no debe ser fruto del azar. Darwin decía, bueno, los neodarwinistas, ¿no?, los que vinieron después, más o menos decían que hay una componente de azar. Por cuestiones azarosas, pues muta el genoma, y aquella genética más adecuada o más adaptada al cambio, pues hace que se reproduzca, mientras los que le viene mal mueran o desaparezcan. Bueno, y el bueno de Darwin, pues, o su escuela que nace después, confiaba en la evolución al azar ciego. Hombre, ya después ya fue Einstein que dijo, ¿no?, esto de Dios no juega a los dados. Nosotros, en nuestro caso, el azar existe y tenemos rachas buenas, malas, pero está nuestra capacidad de cómo gestionamos las malas rachas, y sobre todo las buenas. Son mucho más peligrosos los pecados de euforia
que los de depresión y abajo cometemos, en las rachas buenas cometemos grandísimos errores, no solamente cuando estamos abajo, pero nosotros no podemos dejarnos llevar por el azar. Nuestra evolución tiene que tener norte y ser adaptación creativa, ¿no? Con talento e inteligencia, ¿qué podemos hacer? Aquí estoy hablando en un marco académico donde hay muchos profesores y que, lógicamente, por si fuera poco, también tenéis la responsabilidad no solo de transmitir conocimientos, valores y actitudes, que al final, sino estos principios de uso de las herramientas, del talento y la inteligencia en vuestros alumnos. Con mucha brevedad, porque claro, el talento y la inteligencia conlleva leer brevemente los signos de los tiempos que nos tocan vivir, ¿no? O del ecosistema. ¿Cómo va el ecosistema? Nuestro ecosistema está cambiando ahora, es decir, no ha cambiado del todo, está en evolución, es muy difícil pronosticar. Yo llego a veces y aplicando, fijaros, dudas que yo todavía tengo, hay una duda muy personal, y aunque es verdad que veo algunos síntomas, cosas que parece que van mejor, esta es la magnitud que veo en todo Occidente, con la orgía que tenemos de bancos centrales dándole a la maquinita, todos en una orgía brutal, sin freno alguno, desenfrenada, que yo a veces, cuando viendo el ecosistema, yo no sé si estamos saliendo de la crisis, que es una posibilidad que existe, o si estamos apenas entrando en ella, que es otra posibilidad que también existe. Es decir, ahora mismo el grado de variabilidad es alto. Y es verdad que podemos estar saliendo, y por tanto ya nos pondremos donde queramos. Pero la persona sabia, donde marca, tiene que ahora ampliar el rango de decisión, es amplio, no es estrecho, no estamos en la campana de Gauss arriba, sino, ¿verdad? Y esto es lo del cisne negro, ¿no? Hay que tener las dos colas de la onda bastante abiertas. ¿Qué está pasando? Bueno, ya sabéis nuestra historia muy brevemente de síntomas de la crisis, 2007 subprime y demás, 2008 cae Lehman, nos ponemos, el mundo se pone nervioso, un escalofrío de terror recorre el planeta, el fantasma del 29 sale, puede haber caídas sistemáticas y continuas en cascada de bancos, se reúne el G20 famoso aquel, donde por vez primera entra España, asiste el señor Rodríguez Zapatero, y ese G20 del 2008 toma 3 decisiones que a mí me impresionaron mucho, porque no había decisiones globales, o jamás había decisiones globales, y ahí tomaron 3 decisiones que siguió el mundo entero al día siguiente. Una, bajada coordinada de los tipos de interés, y al día siguiente los bancos centrales de todo el mundo pusieron el dinero entre el 1 y el 2, desde Australia a Canadá, es decir, todo fue muy impresionante. 2, sacar al bueno de Keynes del armario y pues empezar las películas de estímulo fiscal. Vamos en la parte baja del ciclo, vamos a gastar dinero para crear actividad económica, se hizo. Y 3, no debe caer ningún banco más, y a partir de ese momento todos los países comenzaron a salvar bancos, nacionalizaban, funcionaban, compraban, prestaban, las miles de herramientas que hemos visto. La verdad, eso fue global, todos los países lo hicieron. Yo por eso, con toda la duda intelectual, moral o económica que puede tener sobre cada una de ellas, yo creo que nuestro gobierno, el anterior y ha cogido la línea más o menos que marcaban, con todos los matices que queramos darle, las grandes decisiones, primero internacionales, G20, y después europeas. Yo cuando vi aquello, pues, chicos, las señales estaban lanzadas, ¿no? Lo que venía ya está. Sin embargo, en el 2010 hubo un cambio muy importante. La verdad que con esas medidas se evitó el crash del 29, la crisis ya no fue global a partir de ese momento, es mentira. Asia creció, África creció, Iberoamérica crece. La crisis ya se quedó agarrada en Occidente y sobre todo en algunos países del sur de Europa. La crisis global ya era mentira. Parte del mundo crecía y nosotros nos empeñamos en seguir para abajo. Por eso, lógicamente, uno ya, si es observador, hace ya años tuvo que decir, oye, si nuestra crisis está residenciada aquí, el mundo crece, lo que tengo que hacer es vender donde puedo comprar. Ahí empezaron algunas empresas a tomar decisiones estratégicas, decisiones muy importantes, y mientras antes la tomaron, mayor posibilidad de supervivencia ha tenido ese ser vivo. Como el resto del mundo crecía y nosotros hacíamos ajustes, exportar se ha abierto una vía de una capacidad tremenda, ¿no? Y nacía en aquellos momentos con una fuerza tremenda. En el G20 del 2010, ahí pasó una cosa muy interesante. Estados Unidos dijo, oye, yo no veo la crisis todavía tan sólida, aquí hay que seguir echando dinero. Acuñaron aquella metáfora tan comentada, ¿no?, de arrojar dólares desde un helicóptero, y no, sin embargo, los europeos, Merkel a la cabeza, dijeron, oye, esto tiene ya mucho riesgo,
puede haber inflación y aquí lo que tenemos ya que hacer es volver un poquito a la receta de toda la vida, a gastar lo justo y a controlar los déficits, etcétera, etcétera. Ya habéis visto el debate, vuelve y ahora, 2013, ese debate yo creo entre austeridad y tal es un debate un poco, en fin, más aparente que real, porque todos estamos gastando mucho, la deuda pública sigue subiendo, los balances de los bancos centrales siguen subiendo y estamos enfervorecidos dándole a la maquinita, Estados Unidos, Japón, y ahora mismo ahí pues nacen muchas dudas científicas. La divergencia entre los premios Nobel es total, por tanto, si un premio Nobel no lo tienen claro, porque cada uno dice una cosa distinta, pues fijaros el resto, ¿no? Pero atención porque se está metiendo mucho dinero en los sistemas y eso por algún lado saldrá, ¿no? En algún lado saldrá o para muy bien o para muy mal o ya veremos y por tanto es la única duda que yo tengo, es posible que sigamos todavía con una variabilidad alta hasta que no se estabilice de verdad. Y esto, España, tenemos nuestra propia tarea, pero estamos inmersos en una cosa muy grande, en un mar tremendo, en una entropía, en un océano de dinero que hemos hecho encima, que veremos por dónde sale, ¿no? Y aquí es donde yo quería ya, y por ir terminando, pues meter un poquito en el factor que yo creo que es inteligente, pero que va a la actitud. Y es uno, reconocer que hay incertidumbre, porque es verdad que hay algunos factores, la exportación, la prima de riesgo, el gobierno creo que tiene razón cuando dice que algunas cosas están cambiando, creo que debe ser muy prudente porque claro, todavía hay bastante incertidumbre, ¿no? Pero es verdad que algunas cosas se han hecho y van avanzando y va cambiando y nos anima, ¿no? Pero en verdad estamos con mucha incertidumbre, claro. Y cuando hay mucha incertidumbre, pues lo normal es inhibirnos, porque no sabemos hacia dónde tirar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos? Y si además pues nos creemos el factor de que va a seguir yendo mal, pues realmente eso inhibe no solamente la inversión, que eso es normal, ¿no? Sino nuestro propio deseo y capacidad de inversión. Y yo ahí en actitudes hay algo que sí aconsejo porque, ya digo, a mí me ha ido bien, ¿no? Y lo practico y lo veo en la empresa. Ya habéis visto que yo reconozco un rango muy amplio. Por tanto, puede ir menos mal de lo que nos dicen, o puede ir incluso bien, que está, o puede ir peor de lo que nos tememos. También puede pasar. Es una variabilidad. Normalmente, ahora mismo que estamos, en fin, en una depresión colectiva todavía muy llamativa y aunque nos dicen que podemos salir, no nos lo creemos en el fondo porque estamos nerviosos. En estos momentos tienen mucho más crédito las personas porque los pueblos cuando están deprimidos le pasan a las personas, ¿no? En el fondo les gustan las malas noticias. España ha habido un momento, ahora quizá un poquito más tenue, que yo por las mañanas, en los comentarios de amigos y cuando tomamos café, yo decía, es que parece que nos gustan las malas noticias, el que vaticina la catástrofe mayor es el que está, y en algún caso, ¿no? Porque yo creo que algunas cosas se están haciendo bien y creo que en algunas cosas vamos a dar una sorpresa positiva. Yo siempre reconociendo las dificultades procuro dar un punto de optimismo porque en algunas cosas se están haciendo bien, ¿no? Y lo cuento la anécdota muchas veces porque me ha pasado ya una y otra vez. Cuando estoy con amigos, normalmente se habla de la cosa, de la catástrofe, de lo mal que estamos, esto no tiene salida. Yo intento decir, oye, sí, pero el turismo ha ido bien, sí, pero ha ido bien por Egipto, por Siria. En cuanto pase la primavera árabe, no viene nadie, la exportación va bien. Algunas cosas y al final siempre, sistemáticamente, alguien, a la tercera vez que yo había intentado arrojar un pequeño luz de esperanza, me ponía la mano en el hombro y me decía, Manolo, desengáñate, el año que viene, peor. Bueno, pues este síndrome, yo al final, claro, es que han acertado hasta ahora. Es que la verdad, mi sorpresa, porque esto ya es pura estadística, ¿no? 3 años seguidos pueden acertar, pero es que han acertado 6 seguidos, ¿no? Con lo cual, bueno, el 2011 fue un crecimiento PIB positivo y por tanto, pero realmente cuando tú ves que aciertan y que se hace, y yo al final llegué a una conclusión muy de pueblo, pero que me es muy útil y que hay detrás todo un mundo y un universo de actitud, ¿no? Y en el fondo es, el año que viene me dicen que va a ser peor. Yo no lo sé. La verdad es que yo no tengo ni idea cómo va a ser el año que viene. Puede ser peor, puede ser mejor. Eso se escapa de mi umbral de decisión. No está dentro de mis capacidades. Yo la prima de riesgo, ni yo, ni el señor rector, y fíjate lo que manda un rector de una universidad, pues manda la prima de riesgo, ni en el euro, ni en el Banco Central de Japón, ahí no manda nadie. Por tanto, no está ni en mi mano, ni la del rector, ni la del alcalde, ni el presidente de gobierno, ni la del Banco Central Europeo. No está en nuestras manos, no está en mis manos. A partir de ese momento, yo no sé si va a ser peor o menor, yo ahí no mando, pero yo sí mando en mí y en mi actitud.
Y yo ahí sí puedo tener certeza. En lo demás no. Yo no tengo certeza si va a ser mejor o peor, pero yo sí tengo una certeza. Y para mí, oye, fue una cosa que te mueve, ¿no? Cuando tienes problemas en algún lado. Y yo tengo una certeza, que yo no sé cómo va a ser el conjunto, pero yo sí sé que yo voy a procurar, en la medida de mi talento, mi inteligencia, mi esfuerzo y mi capacidad, que para mí, mi familia, mi empresa y hasta donde pueda mi país, sea mejor. Eso está dentro de mi capacidad, el intentarlo, el jugar, el luchar, el salir, el abrirme, el adaptar, con mente abierta, con ganas, con valores. Eso está en mi capacidad. Eso es una actitud y esa sí puedo gobernarla, o hasta donde yo pueda. Y eso es un elemento, un eje en estos momentos absolutamente fundamental. Cuando hay incertidumbre, cuando es difícil, y acordado lo que decía de la inteligencia y la ruta, cuando hay una tentación a la inhibición, a la evitación, al dejarte llevar o al protegerte. Y ahora es cuando decir, yo no sé cómo va a ser la economía el año que viene, yo sí sé que yo voy a jugar la partida y que hay partida. Eso lo están haciendo muchos españoles y no nos damos cuenta, y con esto voy a ir terminando. Muchísimas gracias.